No, o sea, tiene que alguien entrar a mi 4, Me conecto a Google 04 y lo corto. sí, porque yo voy a estar en TD2. Bueno, no. De hecho, se puede, desde la cuenta de Google Meet 04 solamente se puede finalizar todo, así que sí, solamente cuando se corta. Bueno, ahí va. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que nos va a acompañar todo el resto de la materia, que es tipo abstracto de datos. Sí, es un tema que lo vamos a traer mucho durante varias clases cuando hagan las entregas de sus vidas. Es verdad, lo seguimos, todos los días discutimos sobre esto y no es un chiste. Luego en algoritmos 3 le van a cambiar de nombre porque van a conocer una entidad que se parece a esto, no es exactamente igual, pero vamos a volver muchas veces a esta clase, así que arrancamos. Vamos a empezar primero con la definición, que quizás no queda claro, pero se va entendiendo a medida que avancemos. ¿Sí? Un tipo abstracto de datos es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier representación. Un montón de keywords, ¿no? Como de palabras clave, que dicen poco. Y abajo dice que la manipulación de un TAD solo depende de su especificación, nunca de su implementación. Entonces, un tipo abstracto de datos es un tipo abstracto de datos que nosotros podemos definir o crear, sí que va a estar compuesto por un conjunto de valores y de operaciones definidas, ¿sí? O sea, va a tener un estado, si se quiere, no lo vamos a llamar estado, pero va a tener un estado, y va a tener operaciones que se pueden hacer sobre el mismo que estén definidas, ¿sí? No se puede hacer cualquier cosa. Es importante, y lo vamos a remarcar varias veces a lo largo de esta clase, que es independiente de cualquier representación, y lo que abajo dice que depende de su especificación, nunca de su implementación. Pero esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Lo que vamos a ver durante esta clase, que es la gran pregunta de la ingeniería de software, es que vamos a diferenciar qué es lo que hace, que es lo que llamamos la especificación, de cómo lo hace, ¿sí? Lo vamos a separar y vamos a partir en dos mundos totalmente distintos, ¿sí? A veces vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer mi TAD y a veces vamos a hablar de cómo lo hace. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. ¿Qué es esto? Una puerta. No, es una foto de una puerta. Pero está bien igual. Estuvo muy cerca. En realidad es una foto que yo bajé de internet. Pero bien. ¿Qué se puede hacer con una puerta? Abrir, cerrar. Ahora fue con miedo, porque ¿qué le iba a decir? Bien. No es una pipa, es verdad. Iba a poner un meme de eso y me olvidé. Mirá. Ahí va. Mirá, justo mal. Bien, se puede abrir y cerrar. Justo. ¿Se pueden hacer más cosas con una puerta? Y supongamos Depende que de qué sí. puerta. Depende, bueno, eso es interesante. Depende de qué puerta. Yo podría romperla si se quiera, por ejemplo, pero esta puerta solo se puede abrir y cerrar. O pintarla, por ejemplo. Claro. Entonces vamos a decir que estas dos acciones, ¿sí? Que son las funciones que hablábamos antes en la definición, van a ser las primitivas. Si las primitivas son las funciones, no, yo no estoy asustando. Las primitivas van a ser las funciones, ¿sí? Que me dejan operar sobre el TAD. Siempre vamos a tener adentro de nuestro TAD, nuestro tipo abstracto de datos, un struct, que va a decir cómo está compuesto. Por ejemplo, en este caso es una puerta T. Y vamos a tener las primitivas. Ahí va. Abrir puerta, que va a abrir la puerta, y cerrar la puerta, que la va a cerrar. Fíjense que cuando nosotros decimos abrir puerta, que es una primitiva porque es una función que permite operar sobre el TAD, le pasamos la puerta, que esto es cuestión del lenguaje, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Sabemos que luego de abrir la puerta va a estar abierta, ¿sí? Si el estado antes de que yo la abrí estaba cerrada, ahora va a estar abierto, ¿sí? Y eso estamos seguros, ¿sí? Sabemos qué hace abrir, no sabemos cómo, pero sabemos qué es lo que hace. Abre la puerta, esto es lo que sabemos. Y se puede decir lo mismo de cerrar. Sí. ¿Y si vos pones abrir puerta y la puerta ya estaba abierta? Bien. Vos estás hablando de, eso lo podemos pensarlo,
Sí, a veces tiene que ver con la implementación, pero sí tiene que estar definido. Por ejemplo, podríamos definir que si la puerta está abierta, no hace nada. Claro. Podemos Claro. definir, podemos definir que, de vuelta, abrir puerta, abre la puerta. Punto. Sin importar el estado anterior, después se va a estar abierta. O se podría poner una condición que si la puerta está cerrada, la abra. ¿O no? Sí, pero de vuelta, no pensemos cómo lo programamos o cómo lo abríamos. ¿Sí? Solo sepamos que la puerta va a estar abierta. No importa cómo estaba antes, va a estar abierta. Y lo mismo con cerrar. ¿Sí? Luego de que yo cerré la puerta, usé la primitiva cerrar, va a estar cerrada. Muchas veces vamos a tener, además de primitivas que den acciones o operaciones sobre el TAD, que en este caso el TAD es la puerta, no lo había dicho antes, pero por las dudas lo aclaro, vamos a tener este tipo de primitivas, que básicamente me informan el estado del TAD. Por ejemplo, me dice si la puerta está abierta. Bueno, yo quiero ver si la puerta está abierta, llamo a esta primitiva que me dice si está abierta. No vamos a diferenciar igual distintos tipos de primitivas, ¿sí? Vamos a directamente llamar las primitivas, pero tenemos primitivas que hacen cosas, hay primitivas que solo nos dicen el estado. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien? Lo repito de vuelta por las dudas. Ahora te dejo, Gabriel, ¿eh? No sé cómo se abre o se cierran. Fíjense que nunca hablamos de qué tipo de puerta es, si tiene candado o si necesita clave. Solo sabemos que abrirla tiene que abrir, cerrarla tiene que cerrar. No importa de qué tipo sea la puerta, ni de qué color, ni nada de eso. Ahora sí, Gabriel, vos tenías una pregunta. No, pensé que sí, está bien. Ah, genial, bien. Bueno, Una seguí. pregunta. Sí, Las primitivas serían funciones que nosotros sabemos qué hacen, pero no nos importa cómo lo hace, solamente las llamamos y las queremos usar, tipo lo que estaría en un punto H, en un archivo .h, ponele. bueno, yo no sé nada de punto H. Mati es el experto, nos va a explicar más tarde. Acá nos estamos olvidando del lenguaje C, en esta partecita, la parte que estoy dando yo. Es puramente conceptual. Después Mati nos va a contar qué es eso del punto H. Pero igual, es como decís vos, ¿sí? Nosotros cuando usamos las primitivas, cuando se le dice en la industria consumidores de las primitivas o que las usamos, las vamos a usar sin conocer la implementación. O sea, cómo está hecho por adentro. Solo sabemos que si abrimos la puerta, va a estar abierta y que si la cerramos va a estar cerrada. Punto. ¿Está bien? Esto es súper importante. De hecho, es algo que hacemos siempre. Cuando usamos, por ejemplo, una calculadora o un programa, decimos, bueno, la calculadora yo pongo números y los sumo y no me interesa cómo están hechos los números por adentro. Porque vos te estás aprovechando, justamente esto se llama que es un tipo de abstracción. Nosotros nos abstraemos de cómo está implementada la puerta, cómo está implementada la calculadora por adentro y la usamos. Y eso justamente nos simplifica la vida, porque no tenemos que conocer todo el mundo. Nos abstraemos y solo usamos las primitivas que nos da el fabricante de la calculadora o de la puerta. Ahí está. Eso estaba mal. Ahí está. Pero lo importante de un TDA es que, y esto grábenselo, solamente se trabaja con primitivas, ¿sí? Que son las funciones que va a exponer el TAD, que es el que programó. Acá está mal, es TAD, tipo abstracto de datos, siempre nos confundimos, pero siempre es tipo abstracto de datos. Solamente trabajamos con las primitivas, las funciones que el que la programó nos dice que usemos, ¿sí? Las que acá dice nos expone, pero para hacerlo más conceptual, son las que documenta y nos dice estas son las funciones que se pueden usar. Y nunca jamás se tiene que programar código. Nosotros vamos a programar código que dependa de la implementación, ¿sí? De cómo está hecho por adentro. ¿Por qué? Por un montón de motivos. El conceptual es que nos vamos a perder ese nivel de abstracción que estábamos ganando, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en hacer nuestro código y nos olvidamos cómo está implementada la puerta. Directamente la usamos, ¿sí? Tiene otro motivo bastante fuerte no usarlo, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Que es este. Si nosotros usamos el TAD conociendo la implementación y aprovechándonos de cómo está hecha por adentro, el día que eso cambie, nosotros tenemos que cambiar nuestro código también. Y eso es terrible. Porque piensen que nosotros usamos un montón de librerías, un montón de TADs, ¿sí?
justamente abstrayéndonos de cómo lo hace adentro, aprovechándonos justamente de eso, que nosotros necesitamos algo y esta función la hace, si nosotros de alguna forma nos aprovechamos de que sabemos cómo está hecho por adentro, eso puede cambiar. O sea, el que la implementó, el que escribió ese código, la puede cambiar, porque quizás la quiere optimizar, quiere usar otro tipo de datos adentro, no sé, no nos importa. Nosotros también tenemos que cambiar, ¿sí? Nosotros, en la vida profesional, usamos un montón de cosas que escribían otras personas, y eso varía, y varía muchísimo. Si no podemos apoyarnos en la implementación. Justamente, en lo que sí nos apoyamos es en el qué hace, en el contrato, en las primitivas, ¿sí? Las primitivas, digo, no cambian. O sea, la puerta a abrir, el día de mañana no va a ser otra cosa, siempre va a abrir la puerta. Ese contrato de qué es lo que hace, eso no va a cambiar. O no debería cambiar. Si cambia, rompe el contrato justamente y ahí sí estamos en un problema. ¿Sí? Entonces, el cómo se hace puede ir variando a través de los años, de los días, pero el qué tiene que mantenerse fijo. Y nosotros, que estamos usando ese qué, usamos la puerta, la abrimos y cerramos. No importa cómo está funcionando por adentro. Se entiende, ¿no? Porque nos aprovechamos de la abstracción y no nos interesa cómo está la implementación por adentro. Pero no es que no nos importa simplemente, sino que no podemos poner código o escribir código aprovechándonos de eso. O sea, deberíamos buscar, tipo, más generalizar lo que queremos hacer, digamos. No, vos lo que tenés que hacer justamente es usar la puerta sin conocer cómo está hecha por adentro. Quizás ahora puede ser un poco confuso, ahora vamos a ver igual un ejemplo. Sí, sí, se entiende, digamos, que englobe, tipo, que no importe si es más grande, más chica o demás. Es que no nos importa. Los únicos momentos que igual va por más allá de la materia, que nos importa cómo está implementada por adentro, es cuando empezamos a tener problemas del estilo, por ejemplo, que tenemos baja performance en nuestro código. Entonces necesitamos ver dónde estamos funcionando mal o lento, estamos teniendo poca performance. Entonces queremos ver adentro, a ver si esta función nos está arruinando, ese tipo de cosas. O por ejemplo, como dijo Martín, la complejidad de una función a veces nos interesa. Digo a veces porque muchas veces necesitamos hacer algo y punto. No nos interesa la complejidad. Asumimos que es algo razonable, es algo lineal, ¿sí? O logarítmico. Pero obviamente, si hubiera dos algoritmos y uno fuera cuadrático y otro fuera lineal, sí nos importaría. Pero fíjense que nos importa para comparar con otro, ¿sí? No para escribir nuestro código. Solamente para saber cuál elegir. Igual va más allá de la materia, así que seguimos. Lo importante del TDA, no se puede acceder a la estructura interna del TAD. No se puede acceder solamente usando las primitivas. Yo no puedo acceder directamente al struct, de ninguna manera. Si lo hacen, entrega TP parcial, está mal, anula lo que estén haciendo. ¿Sí? Porque C les va a dejar acceder a la estructura interna. Depende cómo lo hagan. En las entregas de los TADs sí los va a dejar, pero está mal, ¿sí? Porque justamente están usando la implementación interna, o sea, la implementación, ¿sí? Si están accediendo directamente al struct, están usando la implementación. Mañana yo cambio el struct porque quise mejorarlo, a ustedes se les rompe. No se puede acceder a la estructura interna. ¿Está bien? En los parciales, esto lo vamos a ver un cachito más adelante, pero hay veces que les pedimos, por ejemplo, implementar una primitiva, no sé, de un TAD que van a implementar, que es la lista. Entonces ustedes, como están haciendo una primitiva, tienen acceso a las partes internas de la estructura, ¿sí? Del TAD. Si les pedimos hacer una función, en general, ahí ya no pueden acceder a la parte interna, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más sobre estos dos roles, ¿sí? Pero eso, si no estamos haciendo la primitiva, no podemos acceder a la parte de adentro. Es simple. Y avanzamos. Por ejemplo, ¿cómo se puede implementar una puerta? Ahora sí, en C, sencillo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Booleanos. Con booleanos, por ejemplo, está abierta, supongamos. ¿Y qué más? Otra más. No escuché, se me cortó.
Una implementación puede ser, a ver si justo es la primera, no, no es la primera, así que no la puedo poner. Una implementación podría ser, por ejemplo, usando booleanos. Uso un struct puerta, que adentro tiene una variable que se llama está abierta, y vale true or false. Ya está. ¿Qué otra forma podría representar la puerta? Con un 1 y un 0. Por ejemplo. O Bien. tipo char. O con un char también podría ser. O con un... Sí, 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 puede ser cualquiera de las dos. Acá están estas dos. Es bastante sencillo. El primero es con un entero. A ver, ahí está. El primero es con un entero que indica el estado. ¿Sí? Nosotros, esto debería hacerse con un enum. ¿Sí? Que vimos en la primera clase. No directamente con un 0. Pero decimos que el estado 0 es cerrada, el estado 1 es abierta. Entonces, cerrar le asignamos al estado 0. Sería cerrado. En la segunda implementación, el estado es directamente un booleano y es si está abierta. Tiene un mal nombre esta variable. Entonces, cerrar, lo que asigno es, le asigno false al estado. Son dos implementaciones. Pero fíjense que la firma de la función, de la primitiva, no cambió. ¿Sí? Y no puede cambiar. Porque justamente el que me está usando, el que está usando la puerta, se está basando en esta firma para su código. Entonces yo no la puedo cambiar libremente. ¿Sí? No puedo romper, se llama romper compatibilidad. ¿Sí? Porque le rompería el código. Imagínense, nosotros usamos printf, una versión de printf que nos vino con C que instalamos en nuestra computadora. ¿Sí? El día de mañana el creador de printf saca una nueva versión y lo rompe. Ahora no, el primer parámetro no es un string el que tienen que mandar, es un número. Se les rompe todo el código. O todo, no solo a ustedes, a todos los que estén usando printf. Por eso ellos no pueden romper la firma de la función adentro, y sí, la pueden cambiar todo lo que quieran. Pero tiene que hacer lo mismo y la firma no puede cambiar. ¿Hasta acá estamos bien? Repiola. Es literalmente lo que dice Agustín. Vamos a ver las invariantes de las primitivas, que suena más difícil de lo que es. Que dice que sirven para especificar el TAD y son parte de la descripción de la primitiva. Componen las precondiciones y postcondiciones de cada primitiva, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es un invariante? Es el qué hace cada primitiva. ¿Sí? Acá dice que la componen las precondiciones y postcondiciones. Precondiciones es en qué estado tenía que estar el TAD antes de usar esta primitiva, que es lo que decía Catalina antes, me parece, que podemos pensar qué pasa si la puerta estaba abierta o cerrada antes. Y las postcondiciones es cómo tiene que quedar el estado del TAD. Por ejemplo, cerrado. ¿Está bien? O sea, la invariante es justamente el que hace esa primitiva y es invariante pues no puede variar, ¿sí? Que no se puede romper. Vamos a presentar estas dos figuras, ¿sí? Que le vamos a presentar a Alan y a Bárbara, ¿sí? Que después pueden googlear quiénes son. Vamos a decir que Alan siempre va a ser la persona que implementa el TAD, ¿sí? El que la escribe. El que escribe puerta y decide cómo se va a implementar por adentro, ¿sí? Y Bárbara va a ser la persona que la utilice. ¿Está bien? Bien, son los amigos de Diego. Bárbara siempre va a ser la persona que la utilice y Alan el que la implemente. Nosotros nos vamos a parar de un lado o del otro dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, justo la entrega que van a tener que hacer para la semana que viene no es del todo TDA, pero cuando hagan los TADs, ¿sí? Ustedes van a estar del lado de Alan, porque lo van a estar implementando. Pero cuando hagan los trabajos prácticos, ¿sí? Que ustedes van a tener que utilizar los TADs que implementaron, van a estar del lado de Bárbara, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes usan printf, están del lado de Bárbara. Estos dos personajes los vamos a repetir todo el tiempo y les vamos a decir, ahora estamos del lado de Bárbara, ahora estamos del lado de Alan. ¿Por qué? Porque dependiendo del lado que estamos, ¿sí? Nosotros podemos variar qué es lo que podemos hacer. Alan Turing. Si no vieron el código Enigma, véanla que está bueno. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto?
Turing es el de la guerra, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El TEA de ¿es parecido a una clase? No, no sé nada de clases. No te la debo. Preguntásela al docente de algoritmos 3. ¿El TEA es parecido a un objeto? No, no sé nada de objetos. Se lo preguntan en algoritmos 3. No nos importan ahora ni clases ni objetos. Hay algo de eso igual. Ahí Felipe pregunta, no entendí la diferencia final entre implementa y utiliza. Bien, lo que quiere decir que Alan sí es la persona que escribe la puerta. Escribe esto que vimos acá. Esta, por ejemplo. Define que el struct puerta es así, está hecho con un entero y que tiene una primitiva cerrar. Este es Alan, y siempre va a ser Alan el que escriba el código de adentro del tipo abstracto de datos. Bárbara va a ser la persona que, por ejemplo, no sé, está haciendo un programa que sea no sé, está haciendo casas. Entonces, Bárbara va a usar directamente la puerta. Va a importar la librería en C del tipo abstracto de dato puerta y lo va a usar directamente. No va a saber cómo está hecho por adentro. No sabe que adentro tiene un entero Bárbara. Porque ahora lo está usando de afuera nada más. Muchas veces ni tiene acceso al código este que estamos viendo, a la implementación. ¿Sí? Sabe, conoce las firmas, conoce las primitivas y sabe que cerrar la puerta la cierra y que abrirla la abre. Nada más. No sabe si adentro tiene un entero, si tiene un bool, no tiene ni idea. ¿Alguna otra pregunta? Y después fulana la usa por usarla, ¿no? Compra la casa y la usa. El usuario sería, ¿no? Es otra Bárbara, pero sí. Claro. O sea, Bárbara, el rol de Bárbara a veces se llama como consumidor, porque consume el TAD o la librería o la función o lo que sea. Entonces, para finalizar, el tipo abstracto de datos tiene un estado, ¿sí? Y tiene primitivas que se pueden operar sobre él. ¿Está bien? No hablamos de clases, no hablamos de objetos. Y si no hay dudas, seguimos con Mati. ¿Está bien? Dale, seguimos con Mati. Comparto pantalla. Estoy spoileando. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre punto H y punto C. Que no de casualidad, sino porque planeamos la clase así, está muy relacionado con lo que dio Fede. Entonces, primero voy a retomar un toque el tema ese. Supongamos que tenemos un auto, ¿sí? ¿Quién se encarga de toda esta parte y quién se encarga de usar el auto? Tenemos esos dos roles, Bárbara y Alan. ¿Quién es Bárbara? ¿Quién es Bárbara y quién es Alan? ¿La persona que usa el auto o el mecánico o el fabricante de autos? Alan, mecánico. Bien. Alan ensambla, Bárbara maneja. Bárbara usa el auto. Bárbara, ¿sabe algo de cómo está hecho el auto? No sabe nada. O puede saberlo. Más bien no le interesa. No le interesa. No tiene por qué saberlo. ¿Sí? No lo necesita saber para usar el auto. Exacto. Por ejemplo, el auto puede ser un auto híbrido, puede ser un auto a nafta, puede ser a gas, y a Bárbara le va a dar exactamente lo mismo. Lo único que le interesa, a Bárbara o a mí, ¿no? Porque yo tampoco sé nada de autos, pero en este caso hablamos de Bárbara. No le interesa, simplemente quiere manejar, ir de un lado al otro, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre interfaz e implementación. Bárbara usa una interfaz, que es el auto. Alan implementa un auto. O sea, hace un auto digamos, fabrica el auto. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros es generalmente separar estas cosas. ¿Por qué lo queremos separar? Justamente para que Bárbara
no puede usar solamente autos a gas, sino que Bárbara puede usar autos a nafta, híbridos o eléctricos o lo que sea, o no sé, cualquier tipo de autos, independientemente de cómo están hechos por dentro de los autos. Pues si lo tenemos todo junto, Bárbara solamente, como se acostumbra o aprende en función de cómo está implementado, solamente va a saber usar un tipo de auto. ¿Sí? Entonces queremos separar eso, lo que es la interfaz, que es lo que conoce Bárbara, o lo que conozco yo en este caso, que no sé nada de autos, y la implementación. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es justamente lo que comentaba Fede. La interfaz, nosotros la vamos a llamar en programación declaración. Cuando nosotros estamos declarando, estamos diciendo qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Cuando nosotros implementamos, lo que estamos haciendo es definiendo, estamos dando una definición que es cómo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de declarar una función, simplemente vamos a decir, bueno, esta función va a ser tal y cual cosa o va a recibir tal y cual parámetro, pero cuando hablamos de definir una función, vamos a estar hablando de implementar una función. Algo similar es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema, cuando la solución va a ser la definición. Vamos a implementar un algoritmo, vamos a buscar una solución. El problema es el enunciado, el contexto, que va a ser la interfaz. ¿Está bien? Y justamente, como decía Fede, eso que la interfaz muchas veces la llamamos contrato, ¿sí? Porque en definitiva es un contrato entre Alan y Bárbara que dice, bueno, yo quiero que el auto funcione de tal o cual forma, le dice Bárbara. Le dice, bueno, yo quiero que para doblar tenga que girar el volante. Entonces, Alan dice, cuando está implementando, va a decir, bueno, yo cuando cree el auto voy a tener que darle las herramientas, de alguna manera lo tengo que hacer para que cuando gire el volante, doble. ¿Sí? No sabemos cómo, eso es problema de Alan. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la diferencia entre interfaz implementación, declaración, definición. ¿Ok? Acá Joaquín dice, en el caso de esta analogía hay ciertas cosas de la implementación que el usuario debe saber, ¿no? Bárbara tiene que saber si el auto es diésel o super, si en el auto se rompe al cargar combustible, es el caso en código también, a veces el usuario necesita saber alguna implementación. En el caso del código, nosotros vamos a tratar de que el usuario tenga que saber lo menos posible de la implementación. Idealmente, nada. Es más, generalmente nada. Es más, si yo te dijera, te di un auto, que no me importa qué combustible usa, pero vos vas a una... Es más, no sabes ni si es eléctrico o no, pero vas a la estación de servicio y funciona. Para mí sería mucho mejor que un auto que tenga que saber qué nafta usa. ¿Está bien? Porque estarías como en un nivel de abstracción más grande. No se puede. Es Pero como, si te diera la oportunidad, o a mí si me dieran la oportunidad de no saber ni siquiera qué nafta tengo que cargarle, yo elegiría eso. Que vaya y que mágicamente el auto se cargue en la estación de servicio con la nafta que quiera. Entonces, siempre es mejor que haya un nivel mayor de abstracción. Mejor para el usuario, porque va a poder hacer cosas más importantes, cosas más grandes. ¿Está bien? Pues de alguna manera, pensemos, perdón porque estoy divagando un poco, pero como para seguir, para dejar clara la idea, ¿no? Si yo quiero fabricar una casa, soy arquitecto o soy albañil, y cada vez que tengo que poner una puerta, tengo que fabricar la puerta de cero, y va a ser un embole, porque voy a gastar un montón de tiempo fabricando una puerta. Pero si yo me puedo abstraer de eso, y directamente que alguien me dé una puerta, alguien que sabe, que se dedica a eso, yo de repente voy a poder hacer una casa mucho más rápido. Lo mismo con todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si la persona que fabrica la casa además tiene que fabricar los ladrillos, tiene que fabricar todo, yo perdería mucho más tiempo. Pero si uno se abstrae de eso y puede directamente utilizar los ladrillos, consumirlos,
estás en una capa de abstracción más alta y vas a poder hacer cosas más grandes en menos tiempo. Entonces, siempre generalmente vamos a tratar de abstraernos lo más posible de la implementación, de esos detalles. ¿Está bien? Creo que Severino quería decir algo, ¿no? Sí, lo estaba por escribir, pero lo digo. Dos cosas. Primero, lo del 10 y lo del super, tampoco habría un problema ahí porque también se especificaría en las pre y las post, como si una función te pidiera, no sé, un entero o un float, porque si le pones un float cuando te pide un entero se rompe, pero te lo puede especificar, ¿no? Para que no te mande una cagada. Y la otra también es como que si vos te fijas en todas, básicamente, no conozco alguna que no, de todas las funciones que ya vienen, digamos, en las librerías, ninguna tenés que saber, el printf no tenés que saber cómo funciona, simplemente le pasás lo que te pide y listo. Hace Sí, lo que hace. correcto. En el caso de printf, por ejemplo, es en el caso en el cual ustedes, en este momento, ya estaban usándolo del lado de Bárbara. En ningún momento se tuvieron que interiorizar en cómo funciona internamente el printf. ¿Está bien? Y sí, también se puede ver, por ejemplo, lo de la nafta, que totalmente. Podría ser una pre, una post-condición y que sea, por ejemplo, un parámetro. Que ahora vamos a ver un poco qué es lo que involucra una declaración y qué es lo que involucra una definición. Pero sí, puede ser. Bien. Otra cosa es que también al ser un tipo abstracto de datos, lo podemos llevar todo lo más intuitivo posible para el usuario. O sea, sabemos que el usuario va a querer, por ejemplo, arrancar el auto y que eso necesita una llave, ¿no? Entonces, el usuario sabe que quiere poner una llave para arrancar el auto. En un caso, no, nada que ver igual. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un printf y el usuario quiere imprimir algo, el usuario va a querer mandar algo que quiere imprimir, ¿no? Sí, totalmente. Es como vos decís. Bien. ¿Algunas dudas sobre esto? Bueno, pasamos. Entonces, estábamos hablando de punto H y punto C. Lo que antes era el auto pasaría a ser mi punto H, que es como la interfaz, y la implementación esta va a estar en el punto C, ¿sí? Entonces, el punto H va a decir qué es lo que quiero hacer, el punto C va a decir cómo lo quiero hacer. El punto H va a tener la declaración y el punto C va a tener la definición. Ahora, voy a hacer una pregunta capaz, capciosa. El punto H, ¿a quién le sirve? ¿A Bárbara o a Alan? A Bárbara. Alan. Ok, A los dos. a los dos. ¿Por qué? Alan para explicar qué es lo que tiene o qué ofrece y Bárbara para saber qué es lo que le ofrecen. Exacto. Por un lado, a Bárbara le sirve porque es el consumidor de ese punto C, la consumidora de ese punto C, y es quien tiene que saber cómo tiene que usar esas funciones que les estás ofreciendo en el punto C. A Alan le sirve porque dice, bueno, yo voy a tener que seguir esas reglas a la hora de implementar mis funciones. Entonces, de alguna manera, el punto H es lo que define ese contrato que hablábamos antes, que decía, bueno, yo puedo, por ejemplo, me pongo de acuerdo y yo voy a codear, supongamos, ¿no? Una parte del TP. Entonces yo digo, bueno, yo codeo el punto C y otra persona va a codear el otro punto C que va a utilizar el punto C este que está implementando yo. Lo que podemos hacer es primero definir el punto H, entonces definimos todas las funciones, qué es lo que van a recibir, qué es lo que van a devolver, qué es lo que va a hacer cada función, y después cada uno implementa su parte. Yo, que sería Alan, por ejemplo, que estoy implementando el punto C de este punto H, voy a tener que seguir este punto H a la hora de implementar mis funciones, porque voy a tener que respetar ese contrato que establecimos. Por otro lado, mi compañero de TP que va a estar implementando un punto C que va a usar este punto H, lo que va a tener que prestar atención es de usar esas funciones
de acuerdo a este punto H. Es decir, va a tener que decir, bueno, yo quiero, supongamos que es un TDA puerta. Si yo quiero abrir la puerta, bueno, va a tener que recibir tal o cual cosa. ¿Está bien? Eso va a estar en el punto H. Entonces, el punto H le sirve a ambos, justamente porque es el que establece el contrato. Nosotros ahora en C le decimos punto H y punto C porque son las herramientas que nos da C, pero este mismo concepto se aplica a cualquier cosa, ¿sí? de la vida. Así que, bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Perfecto. Pasamos. Viendo el punto H, le decimos header file, contiene la declaración de las primitivas de nuestro TDA. ¿Sí? TDA puede ser TDA, TAD, es lo mismo, eso, o tipo abstracto de dato o tipo de dato abstracto, llámenlo como quieran, pero es eso. Contiene la declaración de las primitivas de nuestro TDA. ¿Qué quiere decir la declaración? Tiene el nombre de las primitivas, qué reciben y qué devuelven y qué es lo que hacen. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Teníamos el abrir puerta. Por un lado, tenemos el comentario este, que es la documentación. En la documentación vamos a decir qué es lo que hace la función. Después, el nombre de la primitiva va a ser esto, en este caso abrir puerta. Void va a ser lo que devuelve, acá podría ser otro tipo, y lo que recibe va a ser este puntero a puerta T. ¿Está bien? En general, lo que vamos a tratar, que este qué hace esté un poco en el comentario y un poco en el nombre de la función, ¿sí? Pues vamos a tratar de que nuestras funciones, nuestras primitivas, sean lo más autoexplicativas posible. Generalmente con las funciones, las variables, con todo lo que definamos, declaremos en nuestro código, vamos a tratar de que sea lo más autoexplicativo. Entonces, en este caso, generalmente ayuda además a agregar comentarios. Pero si no es necesario agregar un comentario y el código es lo suficientemente claro, está todo bien también, ¿sí? Pero lo importante es que queden definidas qué es lo que hace, qué devuelve, el nombre y qué recibe. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a tener en cuenta, va a tener que usar Bárbara a la hora de usar el abrir puerta. Y a su vez es lo que va a tener que respetar Alan a la hora de implementar el abrir puerta. Bien. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que dice, expone las funciones para que sean visibles para todos los demás archivos. Entonces, ¿de qué manera se consume un TDA? Exponiendo el punto H. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un TDA puerta, vamos a tener un punto H y un punto C, y el resto de los puntos C que consumen este TDA van a tener que importar de alguna manera el punto H. Ahora lo vamos a ver, pero en definitiva van a tener que, para consumirlo, van a tener que usar este punto H. A su vez, lo que nos sirve este modelo de dividir el código y armar paquetitos con punto H y punto C es que nos facilita después la reutilización del código. Por ejemplo, este TDA puerta, supongamos que acá tenemos un TDA puerta, va a poder ser consumido por este punto C y por este otro punto C. Por ejemplo, podemos tener un TDA puerta y acá tenemos un TDA auto que tiene una puerta y acá tenemos un TDA casa que tiene una puerta. ¿Por qué deberíamos tener duplicado todo el código que tenemos acá en el TDA puerta, en el auto y en la casa? Si en definitiva es el mismo TDA puerta. Entonces, de esa forma nosotros armamos un paquetito y tenemos dos puntos C que lo consumen, ¿sí? Para eso se expone a través del punto H. Bien. Y ahora tenemos, por ejemplo, yo estoy viendo el punto H y voy a abrir puerta que recibe un puntero a puerta T. Y yo me pregunto, ¿cómo simula la apertura de la puerta? ¿Uso un booleano en true o false para ver si está abierta la puerta? ¿Uso un string abierto o cerrado para guardar el estado de la puerta? ¿Está bien? Muy bien. Severino me dice, ¿qué te importa? Exacto.
Esto no son preguntas que me tengo que hacer cuando estoy viendo el punto H. Cuando estoy viendo el punto H, no me interesa saber cómo es la implementación, cómo funciona por dentro esta primitiva abrir puerta. En definitiva, yo lo uso y listo, ya fue. ¿Sí? Y es algo, estoy en una capa de abstracción mayor. Bien, ¿alguna duda sobre el punto H hasta acá? Es un poco repetir lo que venía diciendo Fede, pero poniendo nombres. Ahora hablamos de punto H y punto C. ¿Sí? Bien, ahora hablamos del punto C. ¿Qué es lo que contiene? Contiene la definición de las primitivas de nuestro TDA, es decir, implementa las funciones expuestas en el punto H. Bien, es eso. No más que eso, justamente tiene cómo hace lo que dije que iba a hacer en el punto H. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este es el mismo ejemplo que dio Fede recién, tengo una puerta, internamente puede estar implementada con un booleano, puede estar implementada con un char asterisco, o puede estar implementada con un entero, y sería para el punto H sería lo mismo, para el punto C va a cambiar, ¿sí? Pero lo importante es que si yo estaba usando la puerta desde antes, no me importa si me cambian el punto C, yo voy a poder seguir usándola de la misma manera. ¿Por qué? Porque la firma de la función es la misma, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Algo que, por ejemplo, me olvidé decir, que no es que, me olvidé de decir algo súper importante, pero por ejemplo, este mismo formato nos sirve también, por ejemplo, para hacer pruebas de lo que estoy programando. Por ejemplo, si yo acá tengo un paquete, va a ser mucho más fácil probar este paquetito, ¿sí? Que después tener que probar un montón de lógica, ¿sí? Porque yo puedo ir probando de a paquetitos chiquitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá un punto C que tiene todo mi código, y después tengo un punto C que lo que hace pruebas de este código. Y a su vez, cada uno de estos paquetes, que van a tener probablemente su punto H, si después es consumido por otra entidad, van a tener sus propias pruebas. Entonces, cada uno de estos paquetitos van a tener pruebas, y eso facilita mucho después el desarrollo, ¿sí? ¿Qué más? No, bueno, creo que eso es por el lado del punto C. ¿Qué pasa si tenemos funciones definidas en el punto C que no están en el punto H? Acá debería haber ocultado las respuestas, así me respondían ustedes, pero bueno, no lo hice, así que lo vamos a ir viendo. Entonces, no pasa nada, lo único que no van a ser visibles para el resto de los archivos. Solo las voy a poder usar dentro del punto C. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, en este caso, este punto C lo que conoce es todo lo que está definido en el punto H. Porque lo que consume es el punto H, no consume el punto C. Entonces, lo que ve este punto C va a ser lo que se expone a través del punto H. Entonces, todo lo que no esté definido en el punto H, perdón, todo lo que no esté declarado en el punto H no va a ser visible para otros archivos. ¿Qué quiere decir eso también? Es que yo puedo implementar funciones dentro de mi punto C y que no estén en el punto H. No pasa nada, es más, muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Pues son funciones privadas, que son funciones internas que no voy a querer exponer. Simplemente, no sé, una función auxiliar que quiero agregarla, me sirve para facilitarme mi desarrollo en el punto C. No hay problema, lo puedo hacer, pero no va a ser necesario que yo lo exponga en el punto H. ¿Sí? Pues no quiero que otras funciones utilicen esa función interna. Bien, otra cosa, ¿es necesario dividir en punto H y punto C mis programas? No es necesario. Si se pone todo en el punto C, el código va a compilar, no va a pasar nada. Pero después pasan cosas como lo que está en este archivo, que nada, es un código de un juego que tiene 8.830 líneas de código en un mismo punto C y se vuelve imposible de leer, ¿sí? Entonces, por un lado, nos facilita
dividir en .h y .c tiene muchísimos beneficios. Por un lado, nos facilita la legibilidad, porque, por ejemplo, poder reutilizar, por ejemplo, como habíamos dicho antes, el TDA puerta en otras funciones, en otros archivos distintos, por ejemplo, en una casa y en un auto. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, cuando yo esté leyendo el código del auto, no tenga en el medio código sobre cómo funciona el TDA puerta. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, me facilita la lectura y entender cómo funciona ese código. Por otro lado, como había dicho, facilita los tests, facilita también un poco el tema de reutilizar código y también facilita, por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, podemos definir el punto H, que uno codea en un punto C y el otro en otro punto C que consume el punto H y no pasa nada, mientras se respete el contrato. ¿Está bien? Entonces, esos serían como los beneficios que seguramente hay más. Pero bueno, es entre varios. Acá me comenta Gabriel, el punto H es como un manual de instrucciones que resume. Si queremos instrucciones, sabemos dónde encontrarlas. Correcto. El punto H es un manual de instrucciones, de cómo usarlo, no de cómo funciona. Bien. Una pregunta. Sí. El tema que hablábamos del punto C que puede tener funciones auxiliares. En cuanto a sintaxis, no sé si lo hablas más adelante, pero tenemos que poner una sintaxis distinta para las funciones que son auxiliares, sabiendo que realmente no se puede acceder fuera del punto C. No hay ninguna sintaxis específica que defina C para funciones privadas o funciones auxiliares. Pueden utilizar la convención que quieran. Por ejemplo, si quieren, pueden empezar las funciones auxiliares con un guión bajo, o si quieren no hacerlo, no lo hagan. Pero si adoptan una convención, traten de seguirla siempre. Pero en definitiva es eso, no es necesario, no exigimos nosotros desde el curso que adopten una convención. Simplemente eso. Ok. Y C no provee una sintaxis para eso. Acá Franco dice, además en C, con punto H, en el punto C podemos armar funciones sin importar el orden en que se van a compilar, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco de eso ahora que entramos un poco en detalle de cómo en el código, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver. Y después otra pregunta más que nos hacemos acá es, ¿tenemos que incluir los archivos .c en la compilación? Sí, cuando otro archivo quiere utilizar una función de nuestro TDA, va a tener que incluir nuestros archivos .c. O sea, básicamente, si nosotros queremos utilizar código que está en un .c, lo vamos a tener que compilar también, ¿sí? O sea, eso es lo que quiere decir esta última pregunta. Bien, vamos a mostrar el código ahora y voy a tener que dejar de compartir ahora y compartir la pantalla entera, me parece. Voy a hacerlo más fácil. ¿Hasta acá alguna duda? No hay dudas, muy bien. Están viendo la terminal, seguramente lo estén viendo muy chiquito. Ahora lo deberían ver un toque más grande. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien, acá tenemos, vamos a abrir así. Deme un segundo. Bien, esto se va a ver muy chiquito. Bueno, ahí está. Tenemos, esto lo voy a borrar. Yo también lo voy a borrar. ¿Qué es ese archivo que se crea a veces que es DSYM? No tengo idea, pero es algo de Mac. No le den bola. Bien. ¿Qué tenemos acá? En la versión B1 del código. Tenemos el TDA puerta, que es lo que veníamos hablando hace un rato. Tenemos acá el struct, un puerta T. Tenemos acá todas las primitivas.
abrir puerta, cerrar puerta, puerta está abierta y crear puerta, bueno, y destruir puerta, y después acá tenemos un main que tiene que crea la puerta, pregunta si la puerta está abierta, imprime acá si está abierta o si está cerrada, abre la puerta, vuelve a, cambié ahí, vuelve a imprimir si está abierta o si no está abierta, ¿sí? Y después destruye la puerta. Bien, si nosotros venimos acá y compilamos, esto compila. Tenemos todo en punto C, que tiene el main y tiene todo el TDA. Tiene definición y declaración todo al mismo tiempo, ¿sí? Porque acá estamos declarando y definiendo todo al mismo tiempo. Y esto funciona. De hecho, si nosotros acá los flags estos son los flags que van a usar. Este usa el estándar C99. Estos son flags para que les salten errores o les muestren warnings. Este flag lo que dice es que el ejecutable de salida se llame puerta y este creo que es para que sea debugueable o algo por el estilo. Y esto lo que dice, este asterisco.c, es que quiero compilar todos los archivos que terminan en .c que están en este directorio. Acá tenemos el único .c que teníamos es el main.c. El geno era de Valgrind, ¿puede ser? Sí, sí, por eso es para que sea debugueable. Pero no, eso. ¿Por qué uso argv y argc? Creo que era para cuando haces GDB ir por pasos, podés ir por pasos. Creo que era para eso. Uy. Esto. Argumentos. Sí, son argumentos, no los uso. Podría no estar. Es simplemente una convención, pero no lo estamos usando. No, no es necesario. Bien. Entonces, si yo acá hago prueba, ¿lo compilé? Ah, puerta, perdón. Ahí está. Imprime. Está cerrada y está abierta. Es decir, esto funciona. Esto le voy a correr para acá porque me está molestando. Funciona, pero tiene el problema de lo que venimos hablando. Tenemos todo el código en un mismo archivo. Eso no está bueno, no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la versión 2. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de separar el código. Ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos un main.c y un puerta.c. Vamos a ver el código este. Acá está. El main.c va a tener exactamente lo mismo y el puerta.c va a tener exactamente lo mismo que teníamos en el main.c anterior. Lo único que lo separamos en archivos separados, ¿sí? ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? No va a funcionar. Vamos a probarlo. ¿Por qué no va a funcionar? Los que dicen que no va a funcionar, ¿por qué dicen que no va a funcionar? Porque no tenés incluido el punto H, o sea, el main no tiene ni idea que existen esas funciones. Exacto. Si yo lo compilo, lo que va a pasar es que el compilador me dice, che, en el main.c, en la línea 4, ¿qué es el puerta T? Me va a decir, en el línea, no, por ejemplo acá, no sé, dice el implicit declaration of function crear puerta. Dice, ¿qué es el crear puerta? Si no lo tengo declarado en ningún lado. No sé lo que es. De repente estás usando algo que no tengo idea qué es. Entonces, yo acá digo, bueno, vamos a hacer algo del estilo. Vengo acá, soy en vivo y hago include puerta.c. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a compilar o no? No, ¿Se puede hacer esto? no, se puede hacer. hay que incluir el punto H, ¿no? Bueno, vamos a probar qué pasa. Falla. Pero ¿qué me dice?
que el símbolo destruir puerta está duplicado, que el símbolo abrir puerta está duplicado, y así con todas las funciones. ¿Por qué? Pues lo que hace el include es literalmente copiar y pegar todo lo que hay acá adentro. Es una instrucción no del compilador, sino del linker, me parece. Entonces, lo que hace es, o del preprocesador. Entonces, copia y pega todo lo que está en este archivo. Entonces, al copiar y pegar todo lo que está en este archivo, va a tener de repente un punto C, que va a ser así, y otro punto C, que va a ser así. Cuando intenta compilar esto, o sea, literalmente trata de compilar esto, bueno, y estos include también los va a copiar y pegar. Cuando intenta compilar esto, va a decir, che, mirá, esta función está declarada acá y está declarada acá también. Entonces, por eso falla. Entonces, justamente por eso es que generalmente nosotros siempre vamos a incluir el punto C, el punto H y no el punto C. Pues si incluimos el punto C pasan estas cosas. ¿Está bien? Puede ser, una pregunta, puede ser que si vos haces eso que incluís el punto C, a todas las funciones cuando las declarás en cualquiera de las dos lugares les pones antes del void o int o lo que sea un static, no te salta el fallo de duplicado. Sí, puede ser, pero en definitiva no vamos a querer hacer eso casi nunca. ¿Está Ok. bien? Generalmente lo que vamos a tratar de hacer es que en los include vayan siempre el punto H. O sea, acá, si existiera, que no lo tenemos, deberíamos hacer un include de un puerta.h. Puede ser que funcione lo de ponerle static, porque es probable que funcione. Pero en general, lo que vamos a tratar de hacer es usar el punto H. Justamente por eso, porque el punto H es la declaración en sí misma, no es la implementación. Entonces lo que querés traerte siempre es la función, es la declaración de la función, no la implementación de la función. Si haces include el punto C y compilás el main, vamos a probarlo. No tengo idea qué pasa. Yo creo que no va a funcionar. Porque, bueno, acá es puerta, main. Sí, funciona, mira. No sabía si cuando hacía el include, si se le iba a traer, pero sí. Sí funciona. No es una buena práctica tampoco hacer esto, pero funciona. Pero esto es más que nada para entender cómo funciona el include, ¿sí? Y por qué generalmente en la práctica lo que queremos hacer es siempre incluir el punto H. Por otro lado, la diferencia entre este include y este include, este de acá abajo usa comilla y este usa el piquito, es que estas son librerías que están instaladas en el sistema operativo y estas son librerías locales que estamos usando nosotros, de código nuestro. Entonces, las librerías estándar, que por ejemplo stdio, o acá en este caso stdlib o stdbull, son librerías que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo y son genéricas, por eso las importamos de esta forma. Librerías locales, como el puerta.h, lo hacemos así. No habría motivo tampoco para instalar un TDA puerta.c, un TDA puerta en realidad, en nuestro sistema operativo. Pero bien. Y pasamos, por último, a la solución que sí funciona. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que fui respondiendo las preguntas que fueron haciendo, pero bien, perfecto. Vamos a ver por último la solución que sí funciona, que es, si ven acá, el main importa un puerta.h, tenemos acá un puerta.c, donde tenemos el struct puerta, y acá tenemos
las funciones, la implementación de las funciones, y tenemos un puerta.h que tiene la declaración de las funciones. No solamente tiene la declaración de las funciones, sino que también tiene la declaración del tipo este, que el tipo este lo que nos dice es, bueno, al struct puerta lo vamos a llamar puerta T. Entonces, de esa forma, acá está declarando el struct puerta y está asignándole el tipo este puerta T. Y esta información, fíjense que tampoco le importa en el punto H qué es lo que tiene adentro el struct puerta. Solamente quiere que lo que se llama struct puerta lo podamos llamar puerta T. Que Bárbara puede usar puerta T, independientemente de qué es lo que tiene el struct. No está exportándole a Bárbara las propiedades internas del struct puerta. ¿Está bien? Bien. Y si se fijan, acá en el puerta.c tenemos que hacer un include del puerta.h. ¿Por qué? Porque en el puerta.h están todas las declaraciones de estas funciones. Así como también, si no hacemos el include puerta.h, no podríamos usar el puerta t, por ejemplo, porque el puerta t lo definimos, o lo declaramos acá, en el punto h. ¿Sí? Perdón, una consulta. ¿Por qué se incluye la estándar, la library de los booleanos en el puerta.h y no en el ¿Acá? puerta.c? Sí. Porque, por ejemplo, acá estamos usando un bool. Ah, ahí lo vi. Claro. Entonces, no podríamos usarlo si no incluimos st de bool. Y como ya está ahí mismo y en el puerta.c lo llevas, no es necesario que lo incluyas. No es necesario incluir, sí. Bien. Y después en el main.c, como va a ser el consumidor del TDA puerta, va a hacer también el include del puerta.h. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, ¿no hay dudas? Perfecto. Un comentario. Estas instrucciones que ven acá, ¿sí? Son instrucciones también del preprocesador. Esto lo pueden leer como algo de este estilo. Esta instrucción nos dice, ahora respondo la pregunta de Agustín, pero termino de aclarar esto porque lo van a utilizar bastante, o lo van a tener que utilizar bastante en sus TDAs, pues les sirve, es algo útil. Como les decía, lo que hace C, o el compilador, o el linker, o el preprocesador, pero el proceso de compilación, lo que pasa es que se copia y pega el código que está acá en cada uno de los archivos donde hacemos el include puerta.h, en este caso. Si nosotros sacamos esto, se va a incluir este código, lo vamos a tener pegado en un montón de partes de nuestro código. Por ejemplo, en este caso, lo tendríamos pegado acá y lo tendríamos pegado acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, copia y pega todo lo que está dentro del archivo. Lo que hace esta instrucción es decir, bueno, si no está definido este puerta H, este identificador puerta H, lo que va a hacer es, va a ejecutar, va a pasar por todo esto. Si no, no va a hacer nada. ¿Está bien? Entonces, si no está definido, bueno, lo defino. Y después pego todo esto. Entonces, de esa forma me aseguro que esto solamente esté pegado en un solo lugar. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Por el compilador no le interesa dónde está pegado. Lo importante es que esté en algún archivo. ¿Sí? Entonces, en algún punto C tiene que estar. Entonces, lo pega acá y como compilamos todo junto, ya está. Si no, si nosotros lo pegamos en varios lugares, lo que puede pasar, y lo que les va a pasar probablemente, es que no en todos los casos, pero en muchos casos, puede haber dependencias circulares o cuestiones de ese estilo que hagan que la compilación falle. Entonces, siempre conviene, cuando nosotros tenemos un punto H, un TDA, que le hagamos esto, que hagamos un
if not defined, puerta H, por ejemplo, en este caso, y le mandamos todo este código. Entonces, solamente nos aseguramos que solamente pegue todo esto una sola vez. ¿Ok? Nada, un comentario, seguramente esto lo van a ir viendo a medida que les pase el problema este, y seguro que la forma de incorporarlo, más que se los diga yo ahora, va a ser que tengan el problema, que lo pregunten o que lo busquen en Stack Overflow o en Google y les van a decir, che, pongan esto. Pero básicamente sirve para eso, estas instrucciones. La van a ver probablemente en los TDAs que les demos, van a ver que están estas instrucciones. Respondo ahora a Agustín, que dice, estaría mal si las librerías de puerta.c las incluyo todas en el punto H. Vos decís, estaría mal que yo haga esto. Estaría mal justamente porque estarías incluyendo cosas en el punto H que en realidad no se usan en el punto H. Conceptualmente estaría mal. Funcionar va a funcionar. Pero no tendría sentido hacer eso porque en realidad es más claro recién importar las cosas cuando las vas a usar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, conviene esto. ¿Sí, Fiona? No, agrego algo que te habían preguntado hace un ratito, creo que era Franco, sobre el orden de las funciones, y creo que viene de la mano o de las primitivas, si se quiere, viene de la mano con esto que estás mencionando, ¿no? Por ahí son dos cosas a remarcar. Una, incluir las cosas estrictamente que vamos a usar, dónde las vamos a usar, y la otra, pero esto ya es, si quieren ser muy prolijos y elegantes, es tratar de que las funciones las primitivas o las firmas que van declarando en el punto H, después las desarrollen en el punto C en el mismo orden. Es una forma de agilizar mucho la lectura de código, ¿sí? Si ustedes ponen en el punto H, lo ordenan todo de una manera y en el punto C lo ponen todo al revés, es muy difícil a veces encontrar las cosas rápidamente. Eso nomás. Dale. Y bueno, y ahora relacionado al orden también que me hizo acordar Fiona. Por ejemplo, supongamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hacer acá if puerta está vacía y pasarle puerta está abierta, perdón, y que haga return. Una cosa así, ¿sí? Que si la puerta ya está abierta, que no haga nada. Y yo hago esto, si yo no hice el include del puerta.h, si lo tengo todo en el mismo archivo, me va a fallar. Por ejemplo, en la versión B1, eso me iba a fallar, porque cuando llegaba acá, me iba a decir, el compilador me iba a decir, che, ¿qué es? Pues puerta está abierta. No lo tengo en ningún lado. En cambio, si yo tengo todas las funciones en el puerta.h, cuando llegue a este punto, el compilador va a decir, ok, yo no sé cómo funciona el puerta está abierta. No sé cómo está implementado, pero sé que existe. Entonces, en algún lado lo van a definir y no va a fallar. Nada, ese es otro comentario y otro beneficio de tener definidas en el puerta.h, que no se van a ver restringidos en el orden que implementan esto si reutilizan funciones. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, vuelvo acá. Ahí está. Muestro el código. Esto era un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, por eso voy a ir rápido. Pero, ¿cómo se usa un archivo.h? Supongamos que tengo un TDA llamado puerta, voy a tener un puerta.h y un puerta.c. Acá está mi puerta. Y ahora suponemos que estoy construyendo un TDA llamado casa. Voy a tener mi casa.h y mi casa.c. Como les decía, me ahorraría mucho tiempo reutilizar el TDA puerta. Entonces digo, bueno, yo quiero usar, me vendría bien para implementar esta casa, que por ahora no tiene puertas, como ven, utilizar este puerta.h. Entonces para eso
lo que voy a tener que hacer es que incluir el archivo puerta.h dentro del código de nuestro TDA casa. Y para eso voy a tener que usar la instrucción include puerta.h. Que esto es justamente lo que veníamos viendo hasta recién en el código. ¿Qué más? No, nada más. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Quedaron algunas dudas sobre esto? Si no, Yo pasamos al... entendí algo sobre esto. Si Sí. yo quiero usar en otro archivo un TDA que yo implementé antes, solo tendría que incluir el puerta.h, digamos. Sí, O sea, no hace falta el .c. exacto. Solamente deberías incluir el puerta.h. Sí, cuando compilas vas a tener que compilar todos los archivos. Buenísimo. Es decir, todos los .c. Pero lo que importás, lo que haces el include, va a tener que ser solamente el .h. Y debería tener ese puerta.h y puerta.c en el mismo directorio que casa.h y casa.c, Sí. ¿o no? Sí. Gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Es importante que entiendan conceptualmente esto, porque pues es algo que realmente van a usar en toda la materia. Y sirve un poco como para entender, identificar cómo separar las dependencias, ¿sí? Porque yo estoy implementando un casa.c, yo no quiero tener que preocuparme por cómo está implementada la puerta. Yo quiero que esté en otro lado eso. Entonces, va a clarificar mucho más el código eso. Bien, si no hay dudas, voy a dejar de divagar y le cedo la palabra a Fiona. Dale, gracias, Mati. ¿Ahí me escuchan? ¿Más o menos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Fiona, soy ayudante acá en la cátedra. Quizás algunos me vieron en alguna clase teórica, pero es la primera vez de este cuatri que me toca dar clase, así que nada, los saludo a todos. Y bueno, nada, arrancamos. La idea ahora del final de la clase es presentarles un poco lo que sería el próximo trabajo práctico o TDA, sería el primer TDA con el cual van a estar trabajando, y hacer un poco de repaso, si se quiere, aprovechando este TDA de lo que estuvimos, lo que estuvieron viendo recién con Mati y con Fede, ¿sí? Así que les comparto pantalla. Lo que sí, Mati y Fede, estoy con un solo monitor, así que cuando comparta pantalla voy a dejar de ver los comentarios del chat. Dale, No sé tranqui, si cualquier cosa. Dale. Te avisamos. Denme un segundo. A ver, no puedo compartir pantalla. Un momento. Un segundo. Bueno, aprovecho el espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo les está pareciendo el cuatrimestre? Ah, volvió Fiona. Estás muteada, estás muteada. Ahí va. Principio del cuatrimestre, se me actualiza el sistema operativo y no me deja compartir. Ahí está. Bueno, retomo un segundo. Lo que les decía, vamos a ver el próximo TDA o el primer TDA de la materia y ver un poco cómo usar todo lo que les venía diciendo Fede y Mati recién. Ahí estamos, volví bien, estamos todos. Sí. Perdón. Entonces, vamos a la página de la materia, de PES, y van a ver que ya está disponible el vector, ¿sí? Que sería nuestro primer TDA a trabajar. Tenemos acá una breve descripción, después fíjense cómo correrlo, es igual que con el TP0. Vamos al sitio de descargas, lo seleccionamos
Y fijémonos, hagamos un breve detalle de qué es lo que nos va a proveer la cátedra, si se quiere, para trabajar, ¿sí? Vamos a tener el punto C y el punto H. Ahora vuelvo sobre estos dos archivos y me extiendo un poquito sobre ellos. Vamos a tener las pruebas. Tengan en cuenta dos detalles sobre las pruebas. Lo primero es que aprovechen que en este enunciado, o en este trabajo, si se quiere, están escritas, ¿sí? Las pruebas, primero que nada, que en algún momento vamos a dejar de dárselas y las van a tener que escribir ustedes, con lo cual está bueno que le presten atención, que las lean un poco. Y segundo, aprovechen, sean piolas, y cuando tienen las pruebas disponibles, léanlas, porque muchas veces terminan de clarificar qué es lo que se espera que haga el TDA, ¿sí? A veces tenemos dudas. En este ejemplo, en este ejercicio no les va a pasar porque es muy simple, pero los va a ayudar a veces a entender qué se espera que resuelva alguna parte de lo que están haciendo, ¿sí? A veces no es fácil de entender. Quizás con este TDA que es tan simple no, pero con lo que se empiezan a hacer un poco más difíciles, sí. Después tenemos los archivos de testing, que son los que necesitamos para hacer este proceso de pruebas, ¿sí? No le prestamos atención. Y sí, importante, fíjense que de archivos a entregar, lo único que nos pide es el vector.c. ¿Qué tiene esto de importante? Bien, cuando ustedes suben cosas al corrector automático, ustedes pueden subir, por ejemplo, el punto H, pero nosotros lo descartamos, ¿sí? Si ustedes lo suben, no lo usamos. ¿Y por qué esto es importante? Porque quizás ustedes hacen alguna modificación sobre el punto H, que dicen, con esto descubrí la pólvora, soluciono todos mis problemas modificando esta línea del punto H. Buenísimo que lo modificaste, pero cuando lo subas al corrector, lo vamos a pisar, ¿sí? Entonces, acuérdense que todo el código que ustedes entregan, por ejemplo, en esta entrega en particular, tiene que estar en el punto C, ¿sí? No pueden hacer modificaciones en el punto H, o las pueden hacer, pero les va a funcionar en su local, y cuando lo suban para corregir, no les va a andar y no van a por ahí darse cuenta de por qué. Así que estén atentos a hacer modificaciones solo en el punto C, ¿sí? ¿Ahí estamos? Sí. Ok. Sí, sí. Bueno, hago un mini zoom de qué tenemos en estos archivos, ¿sí? Ahí más o menos se ve. Sí, sí, bien. Bien. Sí, sí. Bueno, esto es parecido a lo que veían recién con Mati, ¿no? O sea, un archivo donde tenemos las primitivas del TDA, que ahora las vamos a ver, y en este caso particular tenemos definido la estructura del TDA en el punto H, ¿sí? Ya nos la están dando como dato. Esto, si quieren, va en contra de lo que le hablamos durante toda la clase, básicamente. Va en contra un poco del hecho de encapsular y de separar el código, ¿sí? Lo que está visible para el desarrollador que consume y lo que no está visible, ¿sí? Para Alan y para Bárbara. Esta información de cómo está construido el TDA debería estar oculto para Bárbara, ¿sí? Pero, como es el primer TDA, nosotros se los damos ya armados, ¿sí? No lo tienen que pensar, no tienen que preocuparse por esa parte, ¿sí? Ya se las damos resueltas. Si no, sería Alan, que serían ustedes los que desarrollan el TDA, los encargados de diseñar cuál va a ser la estructura de datos que va a permitir darle forma al TDA. Pero esa parte se las ahorramos en este TDA. En los próximos, ustedes van a tener que definir la estructura de datos que le va a dar vida, que le va a dar forma al TDA que hagan, ¿sí? Si es una puerta, si es un número complejo, no sé qué más puede ser, una casa, lo van a tener que definir ustedes. Pero en este caso ya se los damos hechos, ¿sí? Bueno, hablé mucho y no dije de qué era el TDA. Es un vector, ¿sí? Y tiene una particularidad, es que es un vector dinámico. Hasta ahora veníamos trabajando con vectores, estuvieron usando malloc, me imagino, para hacer alguna cosa en el TP0 o en las prácticas, sí. En las prácticas, sí. Ya lo usaron. Bueno, vieron que cuando hacen malloc, por ejemplo, reservan un espacio de memoria que podrían considerarlo un vector, una tira de memoria, un espacio, ¿sí? De cierto tamaño. Bueno, tiene una particularidad eso, que es que si yo le defino que tiene un tamaño 10, no importa de qué, tamaño 10,
Si tengo que almacenar 5 cosas, buenísimo, no tengo problema. Si tengo que almacenar 15, no me sirve más. Y tengo que, por ahí, no sé, empezar todo de nuevo y no sé qué hacer. Bueno, el TDA vector dinámico viene a resolver ese problema, ¿sí? Viene a darnos una estructura de datos a la cual yo le puedo ir almacenando información y llegado el caso en que llega al máximo de su capacidad, va a ser lo suficientemente inteligente para redimensionarse, ¿sí? Y manejar nuestros datos de forma correcta sin que nosotros nos tengamos que preocupar por eso. Ahora van a ver unas porciones de código y van a terminar de entender qué es lo que les quiero decir, ¿sí? Hasta acá estamos, más o menos. Yo tengo una duda en cuanto al código. Al Bueno, estar haciendo lo que es la definición, sí. nosotros podemos acceder en todo momento con las primitivas a la estructura, ¿no? O sea, los datos de la estructura. Como está en el punto H y vos después en el punto C lo vas a incluir, sí. Es Sí, una muy buena ok. pregunta, de hecho, porque no tenés que en el punto C, en este caso, no lo vas a tener que redefinir en el punto C, ¿sí? Sino que ya lo vas a poder utilizar. Ya va Claro, a estar pero disponible. lo mío, o sea, yo me refería a, por ejemplo, yo tengo una función que me da el largo del vector, ¿no? Ujú. Entonces, si yo en otra primitiva necesito el largo del vector, debería implementar, o sea, utilizar la función o puedo utilizar también el dato para no hacer más aspiración en el stack. Ah, ya te entendí la pregunta. Muy bien. No, dentro de tu archivo .c, dentro del TDA, vos podés usar el dato, no hace falta que hagas el llamado a la Claro, función. porque es toda la misma definición de, o sea, sí, la implementación directamente. De ese dato sí. Sí, está bien, sí, es eso. Vos podés acceder al dato directamente. No Perfecto. confundir eso con andar copiando y pegando código por todos lados que sea igual, ¿sí? No, Son dos claro. cosas distintas. Pero sí, vos podés acceder al dato porque estás dentro del punto C. Quien no puede acceder al dato es, en este caso, como dividimos nosotros a los personajes que utilizan la información, sería Bárbara, ¿sí? No puede acceder directamente al dato. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bueno, avanzo un cachito más. En particular, este vector va a estar representado por esta estructura, bueno, muy originalmente llamada vector, que va a tener un size t llamado tam, que va a representar el tamaño de la estructura, ¿sí? Del vector, y va a tener un int de punteros a datos, que básicamente es un puntero a un vector de datos que en este caso en particular, ¿sí? Es un puntero a un vector de datos que en este caso en particular es de enteros, ¿sí? O sea que finalmente lo que va a almacenar esta estructura son números enteros. Y después tenemos las distintas primitivas que va a tener nuestro TDA y que son las que nos va a tocar en el punto C a nosotros desarrollar, ¿sí? Como les había dicho Mati recién, tenemos un poco de documentación. Esto, cuando está así indicado como pre y post, se llaman pre y post condiciones, que se espera antes, o sea, lo que recibe la función, y que se espera como salida. No sé si eso lo vieron en la teórica o no, si no, perdón si lo estoy repitiendo. Tenemos vector crear, que por ejemplo crea un vector del tamaño indicado, y por resultado nos devuelve ese vector vacío, ¿sí? O sea, del tamaño que le especificamos y vacío. Lo mismo tenemos para destruir, en este caso recibe el vector, ¿sí? Y no nos retorna nada, retorna void. Algo importante, por ejemplo, de la destrucción de un TDA es, como postcondición, dice, se eliminaron todos los elementos del vector. Bueno, acá mucho cuidado con, se eliminaron los elementos, se liberó toda la memoria que se había reservado, ¿sí? Después tenemos vector redimensionar, ¿sí? Que va a recibir el vector y va a recibir un nuevo tamaño.
ahora en un minuto me explayo más sobre esta primitiva, pero tengan en cuenta que acá es donde está lo interesante, si se quiere, de nuestro TDA, ¿no? O de hacer un TDA vector, que es conseguir más memoria o menos memoria para almacenar información que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Después tenemos obtener, que dado el vector le pasamos una posición y nos devuelve, en este puntero nos devuelve el valor, ¿sí? Que se encuentra almacenado en esta posición. Y nos devuelve algo más. Esta función, esta primitiva es interesante, porque por un lado nos devuelve el valor a través de este parámetro, ¿sí? Y por otro lado nos devuelve un bool para saber si salió todo bien o no. Si pudimos obtener ese valor o no. Y bueno, vector guardar, que es lo mismo que cualquier función simple que hayamos hecho, le pasamos el vector, le pasamos qué posición, le pasamos un valor, si salió todo bien nos devolverá true, y si salió todo mal nos devolverá false, ¿sí? Y una más, que es conocer el largo del vector. Que en este caso el largo del vector es el tamaño, ¿sí? Es este parámetro, o esta variable tam, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos? Sí. Bueno, voy rápido, así no les robo más tiempo. En el punto C van a encontrarse con una sorpresa, ¿sí? Que es que van a tener dos funciones que ya están implementadas, ¿sí? Y ahora se las muestro en una diapositiva, repasamos eso y ya los libero, les prometo. A ver, presentación. Bueno, la fecha de entrega es la que estaba en la página, no lo actualicé esto. Punto H, punto C, lo que venían hablando con Mati y con Fede, no tenemos nada nuevo. Acá están copiadas las primitivas, y lo que les decía, la sorpresa o el beneficio, tenemos dos primitivas que ya van a estar desarrolladas, ¿sí? En el punto C, cuando ustedes se lo descarguen, ya va a estar ese código resuelto para que lo puedan ver y ya lo pueden usar y no se tienen que volver locos con eso. Bueno, esto ya lo mencioné antes, en la primitiva de obtener tenemos acá el valor, ¿sí? Que retorna en este parámetro. A algunos se le ocurre por qué necesitamos esto, lo quieren repasar. Para que el dato vaya guardado en una variable, bueno, en realidad es un puntero, una variable, y se pueda acceder fuera de la función, y la función pueda devolver el bool. Perfecto. Para poder usar lo que retorna la función como conclusión, si se quiere, si salieron las cosas bien o mal, pero al mismo tiempo necesitamos obtener el valor, entonces, bueno, lo retornamos a través de ese parámetro, ¿sí? Es como si devolviésemos dos cosas al mismo tiempo. Exacto, exactamente. Bien, es un muy buen resumen. Bueno, y acá lo que les decíamos de la ayuda de parte de la cátedra, ¿sí? Tenemos el inicializador, o lo que se conoce como inicializador del TDA, en este caso se llama vector crear. Lo primero que va a hacer es el malloc para el struct, ¿sí? Que definimos que va a darle forma a nuestro TDA, ¿sí? Fíjense que hace un malloc del sizeof del struct, ¿sí? Que, si se acuerdan, tenía el tam y datos, ¿sí? Esas dos variables. Algo muy importante, que lo van a empezar a ver de acá en adelante en todo el código que hagan, es la función malloc puede fallar, ¿sí? Entonces, si falla, retorna null. ¿Por qué puede fallar? Bueno, por cosas que la verdad no nos importan, que es por ahí el sistema operativo no tiene lugar, o ocurrió un error mientras se estaba solicitando esa memoria. La verdad, excede a lo que nos importa en esta materia, pero tenemos que verificar si funcionó o no funcionó. Entonces, si falla, que es consultar si es igual a null, retornamos null y terminamos la ejecución. Si no, bueno, vamos al siguiente
punto de nuestra creación. Que en este caso es asignarle memoria ya no al vector en sí, ¿sí? al struct, sino al vector de datos, en este caso datos, que es el que finalmente va a contener toda la información que queremos almacenar, ¿sí? Entonces, en este caso, hacemos un malloc, y el tamaño de ese malloc va a ser la variable tam, por ejemplo, si queremos 10 posiciones, va a ser 10, por sizeof, y como dijimos que era de enteros, bueno, va a ser sizeof de int, ¿sí? Podría ser de char, podría ser de otra cosa. Pero en este caso, como es un ejemplo bastante simple, es solo de enteros. Y acá de nuevo, tenemos, otra vez, hicimos malloc, tenemos que verificar. ¿Qué vamos a verificar? Bueno, en este caso aprovechamos y verificamos algo más. Que el tamaño que se definió, o sea, el que pasamos el que se pasó por parámetro a la función vector crear, sea mayor que 0, ¿sí? Porque si no, esto no tiene sentido. Y verificamos de nuevo lo mismo, a ver si el malloc funcionó para datos, ¿sí? Para esta variable datos. Entonces, si falló, o sea, si es igual a null, tenemos un tema acá, ¿no? Que es, está bien, vos tenés que retornar null, ¿sí? Pero antes que eso tenés que liberar la memoria que habías pedido antes y que había salido bien, ¿sí? Porque si no, si acá hacemos return null nada más, ¿se ve mi mouse? A ver si... Sí, sí. Sí, se ve, bueno. Si solo hacemos return null, nos va a quedar memoria colgada, ¿sí? Después, si quieren, lo pueden correr con Valgrind, lo corren y van a ver que les tira que dejaron memoria colgada. Y bueno, después ponemos return null y listo. O sea, hasta ahí estamos. Y por último, asignamos el tamaño que nos pasaron acá, ¿sí? Por parámetro, lo asignamos al vector, como afirmando cuál va a ser el tamaño, ¿sí? de nuestro TDA. ¿Hasta acá alguna duda? Yo, una pregunta. Sí. En el segundo malloc yo entiendo que lo que estás haciendo es pedir la cantidad de memoria que te pasan en la firma de la función, ¿no? ¿Y el primer malloc qué hace? El primer malloc pide la memoria para almacenar la estructura vector. Que la estructura vector, si te acordás, tenía un int y el puntero a datos. Perdón. Sí. Un Sí, size t de tam y el puntero a datos. Tenés que pedir las dos porciones de memoria. Ah, claro, uno para cada parte del struct. Sería. Una para el struct y otra para el vector que querés almacenar dentro del struct, que es el de datos. Ah, ya entendí. Está bien. ¿Sí? Gracias. Más o menos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta acá? Tenía una rapidita. Cuando le haces free al vector, automáticamente está haciendo el free para la memoria que reservé que está dentro del mismo. Sí, porque hasta ahora no tenés más nada. Vos en vector tenías dos cosas, tamaño y datos, ¿sí? Tamaño es un size t que no se reservó memoria. Y datos fue justamente el que te falló. Entonces, lo único que estás devolviendo, básicamente, es el puntero de vector. Ya no tenés más memoria que devolver. Dale, listo, gracias. Ok. ¿Alguna más? Bueno, sigo. Bueno, y acá me había quedado la última línea, que es bastante importante, que es, una vez que hicimos toda la creación, retornar el vector, ¿sí? No se olviden de esa parte. Igual este es el código que ya está hecho. Presten la atención a este código porque les va a servir de ejemplo, en este caso porque ya está resuelto, pero les va a servir de ejemplo como base para la creación de los demás TDAs, ¿sí? Ese es un buen ejemplo para hacer ese paso cuando sigan avanzando en las entregas y en los trabajos que tienen que realizar, ¿sí? Y la parte 2 de la ayuda es la primitiva redimensionar, ¿sí? Esta primitiva recibe el vector con el que queremos trabajar y un nuevo tamaño, ¿sí?
volvemos al ejemplo de recién. Si yo tenía un vector de tamaño 10 y tengo que almacenar 5 valores, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo voy almacenando valores y me paso de 10 y necesito almacenar, no sé, hasta 15 valores? Bueno, cuando llego a ese punto voy a necesitar, de alguna manera, resolver este problema, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es tener esta primitiva redimensionar, que lo que hace es recibir el vector y el nuevo tamaño que queremos manejar para ese vector, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, declaramos de manera, si se quiere, temporal, una variable, que sería datos nuevo, y usamos o llamamos esta función realloc, ¿sí? Que va a recibir los datos originales. ¿Y qué es lo que va a recibir también? Bueno, el nuevo tamaño del cual se quiere reservar memoria, y bueno, ustedes ya lo estuvieron viendo, el sizeof de lo que quiero reservar. ¿Qué es lo que hace realloc? Es como un malloc, pero más inteligente, si se quiere. Lo que va a hacer es, el sistema operativo va a buscar una porción de memoria en la cual pueda guardar los datos que ya tenía guardado mi vector, o sea, los datos que ya estaban en datos. Creo que para el próximo cuatrimestre vamos a cambiar esta variable que se llama datos porque me está haciendo muy mal. Pero lo que yo ya tenía guardado en datos, ¿sí? Lo va a tomar y va a buscar alguna porción de la memoria donde pueda guardar esa misma información, más y que pueda reservar más memoria, ¿sí? Porque va a reservar el tamaño nuevo. Si yo tenía 10 y ahora le paso que tamaño nuevo es 15, va a buscar un slot de 15 posiciones, ¿sí? En memoria. Y va a poner toda la información que yo tenía en vector datos y me va a dejar disponible el resto del lugar que yo reservé. O sea, si tenía un vector de tamaño 10 y pedí lugar para 15, me van a quedar 5 slots disponibles. ¿Se entendió? ¿Más o menos? No se entendió nada. Más o menos. Tiene el cerebro frito porque es Sí, 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 viernes. se entendió. Sí, se entendió perfecto. Bueno, bien. Por eso lo que les decía, es un malloc, pero un poquito más inteligente, porque lo que hace es agarrar toda la información que ya teníamos y la lleva a un nuevo slot de memoria. Ese slot de memoria puede ser donde ya estábamos parados, consigue lugar contiguo, y simplemente nos reserva el espacio siguiente, o puede ser que lo tenga que buscar en otro lugar en la memoria, ¿sí? Se tiene que ir a otra porción de la memoria y llevar todos nuestros datos que teníamos guardados previamente. Pero está bueno porque no nos tenemos que ocupar de nada, básicamente, con esta función, con realloc. ¿Se imaginan que si no, lo que tendríamos que estar haciendo es copiando elemento a elemento a un nuevo vector, ¿sí? Pero bueno, esto nos salva de hacer eso. Acá también realloc como malloc pueden fallar, ¿sí? Entonces, como puede fallar, hacemos la misma validación de antes. Fíjense que en este caso, redimensionar devuelve bool, entonces si falló, retornamos false. Si no, lo que les había dicho recién, nosotros declaramos esta variable, ¿sí? Datos nuevo, y la tenemos que asignar en nuestra estructura pisando datos, ¿sí? Y al tamaño le asignamos el nuevo tamaño. Sí. Si tamaño nuevo, por ejemplo, fuera -1 o 0, directamente ese realloc no funciona. No, creo que te devuelve null directamente. Ok, gracias. Si salía todo bien, lo que hicimos recién, devuelve true. Y ya está, digamos. Con eso termina la redimensión. Que la redimensión, sí. Tamaño nuevo, ¿no? ¿Tendrías que chequear que sea más grande que tamaño, vector tamaño? A eso iba, justamente. En realidad no hace falta. Nosotros estamos haciendo una redimensión
y es verdad que yo siempre les di el ejemplo de si tengo 10 y quiero guardar 15, pero a veces pasa, por ahí en el vector no es no sé, quizás no es un buen ejemplo, pero tenemos TDAs en los cuales por ahí vos por momentos, tu TDA crece mucho, ¿sí? En cuanto a cantidad de elementos que va guardando, y a veces se achica mucho, ¿sí? Entonces la redimensión puede ser tanto para agrandar el espacio de memoria que yo tengo reservado, como para achicar. Ah, ok. ¿Por qué? Imagínate esto, vos tenés en el vector guardados 5 elementos, ¿sí? En algún momento tuviste una carga de datos muy grande y llevaste a tu vector a un vector de 1000 elementos. Y en los 1000 lugares tenías guardados elementos que para vos eran útiles. Después, bajarle. Sí, claro, borraste un montón de cosas y te quedaron 5 elementos útiles y 1000 slots de memoria reservados. Bueno, en ese momento podés hacer un redimensionar que achique tu reserva de memoria. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver si hay algo Una pregunta. más. Sí, Si tamaño nuevo es un número negativo, ¿se ejecutaría en las 3 líneas del final? no, porque vos entrarías por acá, que dice if tamaño nuevo, mayor a 0. Igual no es un 6T. Buen punto, sí, no puede ser menor que 0. Claro, porque La única o validación si es no que poner un no OR. sea 0. ¿Sí? Sí, por eso yo preguntaba antes qué pasaba ahí, si ya directamente fallaba arriba y listo. Como que salía la función por sí Yo sola. tenía la misma duda. Claro, lo que pasa es que no falla en el sentido de que esto no explota en tiempo de ejecución, porque no queremos que pase eso, ¿sí? Realloc no va a hacer que corte el programa abruptamente. Lo que va a hacer es que en la porción de memoria que te tenía que devolver, te devuelve un null. ¿Se entiende? Claro, pero ¿no estarías perdiendo todos los datos que tenías antes? No los tocó. Porque vos, en donde te Queda en el devuelve mismo un null lugar. es, claro, es en datos Ok. nuevos. Te queda todo en el mismo lugar, exacto. Claro, pero por eso, ahí en vector, flecha, datos, igual datos nuevo. ¿Eso no se ejecutaría? No, porque como datos nuevos es igual a null, saliste por el false. Y no se ejecuta, entonces nunca se pisa y nunca modificaste tu información. Sí, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero no sé. Después lo vuelvo a ver. Bueno. No sé, Mati y Fede, si le pueden dar una mano o si me pueden dar una mano para terminar de explicarlo. ¿Cuál es la consulta, perdón? No sé quién estaba hablando, si quiere repetir la consulta. Si tamaño nuevo fuera un número negativo, ¿qué pasaría? Si perdés la data que tenías Sí. antes. Es que no puede ser negativo porque es un 6T. O sea, vos si querés, de hecho, a un 6T le puedes asignar un número negativo. Próbalo, a ver qué pasa. Es lo que dijimos en la primera clase, que C les deja hacer cosas que no deberían. Asignale -1 a 6T a ver qué pasa, a ver qué valor queda. Pero nunca va a ser un número negativo realmente. O sea, no te quiero spoilear qué es lo que va a pasar, pero 6T ya sabes acá que no te llega a uno negativo. Porque por definición no es el tipo de dato. Es como que digas, ¿qué pasa si en un char, qué sé yo, me viene un float? No va a pasar porque te viene un char. Acá te está viniendo un 6T. Es un entero positivo. Punto. Ah, ok. Sí. Vos volviendo a lo que veníamos hablando de Bárbara y Alan. Vos acá estás del lado de Alan. Y Alan dice, yo voy a recibir un 6T. No importa que Bárbara se esfuerce en pasarte un -1, un -10. Acá, en este lado, va a llegar siempre un 6T. La firma de la función dice que va a llegar un 6T. Entonces siempre va a ser positivo. Yo quisieras, si la pregunta iba por la línea esa de if tamaño nuevo mayor a 0, ese es equivalente, es completamente equivalente a que te fijes que sea distinto de 0. O sea, podría ser lo mismo, digamos, es mayor, pero es lo mismo que
fijarte que no sea 0. Pues no va a ser nunca negativo. Va a ser 0 o positivo. No, es eso nomás. Ahí entendí. Es como cuando por parámetro vos recibís un int y le pasas un float y te lo trunca. Sería algo así. Claro, Claro. es lo mismo. Es lo mismo. Siempre lo va a tratar, o sea, si vos tenés un cuadrado y le pasás un círculo, y va a hacer que el círculo sea un cuadrado. O sea, lo va a forzar. Cuando sea posible, si no va a fallar. Es como lo de printf, que dependiendo tipo el porcentaje y lo que le pongamos, lo cambia a ese valor, digamos. Sí. Bueno, y ya con eso cerramos. Una última pregunta para que lo piensen y porque lo van a ver a lo largo del resto de la materia, que es, acá dijimos que nuestro vector dinámico iba a almacenar ¿qué cosa? Enteros. Enteros, bien. Bueno, en realidad algo que sería un poco más útil es que el vector almacene cualquier cosa, ¿no? O sea, que Bárbara, cuando lo tenga que usar, diga, bueno, yo necesito guardar puertas, entonces quiero poder guardar puertas. Entonces, ¿qué tipo de dato tendría que yo tener en el struct para que el día que Bárbara lo quiere usar pueda guardar puertas o lo que ella quiera guardar? ¿Se imaginan qué puede ser? El void. Exacto. Entonces, si bien este TDA vamos a trabajar con ints para no volvernos locos porque es el primero, van a ver que los próximos, TDA pila, cola, lista, ya van a empezar a trabajar con voids, ¿sí? Y después guardar, vamos a guardar lo que necesitemos. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. No se olviden de revisar la parte esta de preguntas frecuentes, porque hay muchas cosas que por ahí las preguntan y se sacan la duda 50 veces más rápido si leían esta parte, en vez de esperar a que el docente les responda. Te hago una última consulta antes de cerrar. Sí. Te dice que las dos funciones que ya están definidas, hay que revisarlas ya. O sea, dice de leer la implementación de las funciones. ¿Es porque no sirven del todo y les tengo que arreglar algo, o simplemente porque tengo que fijarme muy bien cómo funcionan para poder hacer que funcione lo otro? Exactamente. No, funcionan bien, están bien programadas, pero tenés que prestar atención para ver cuándo las tenés que usar si es necesario. Ok, listo. Muchísimas gracias. No, de nada. Eso Profe. es todo de la clase, sí. ¿Esto se entrega el lunes o ver. para el viernes? Porque dice el 4 de abril la entrega. El 4 de abril es lunes. Por eso. O sea, No, el viernes. Está mal la fecha. ok, entonces el viernes que viene. Sí. Buenísimo. Ah, ok, porque cuando vi que era el lunes digo, uff, es un fin de semana complejo. No, igual recuerden esto, que es que las fechas, a ver, no es que sean optativas, ¿sí? Para poder aprobar la materia, la realidad es que hay que tratar de entregar todos los trabajos prácticos en fecha, porque si no se va haciendo una bola de nieve y no llegan. Pero si ustedes tienen una fecha de entrega, por ejemplo, doy un ejemplo, este lunes, y entregan el martes, no va a pasar nada, ¿sí? Ahora, si dejan pasar una semana, ahí se les va a empezar a complicar. Sí, Fede. Justo estaba revisando, porque a mí también me llamó la atención. Me parece que es el lunes, porque el mismo lunes también es la publicación del siguiente. Ah, entonces estamos ajustados con los Claro, tiempos. es que está ajustado, sí. Sí, yo también dije, uy, está mal, pero ahí recién revisé todo y el lunes ya se presenta el siguiente. Bueno, entonces traten de cerrarlo para el lunes, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Que si ustedes no entregan la fecha exacta, no pasa nada, pero no dejen pasar 15 días porque, nada, van a entrar en problemas. Sí, igual debería salir fácil el vector, más con lo que explicó Fiona recién. Así que no se preocupen, no va a ser tan pesado. La parte pesada de la materia va a venir después. Así que métanle ahora, liquiden el vector ahora el finde y que después viene lo peor. Ay, los dejás re contentos.
Sí, Eh, así tienen un buen fin de semana. sí. Se van. Se van con el espíritu, pero pum para Sí, arriba. sí, bien arriba. Bueno. Bueno, a nivel clase eso es todo, los liberamos. Si quieren nos quedamos respondiendo consultas o lo que necesiten. Chao, gracias, buen fin de. Hasta luego. Bueno, paro la grabación. Dale.